como ahora se habían visibilizado tanto la migración y las dinámicas transfronterizas en nuestro país, en nuestro estado, en nuestras fronteras y en nuestras ciudades. Día a día, los medios informativos y las redes dan cuenta de los fenómenos migratorios de la frontera sur y de la frontera norte, así como de los problemas y las situaciones inherentes a los nuevos flujos. A pesar de sus marcadas diferencias, las dos fronteras de México enfrentan problemáticas comunes entre las que destacan el narcotráfico, la violencia del crimen, los rezagos sociales, el tráfico de migrantes, el tráfico de armas, así como la presión por los servicios, la alimentación, la salud, que una estancia digna de los migrantes. Si durante mucho tiempo la migración había sido un problema cuya atención recaía casi de manera exclusiva en las autoridades federales, el crecimiento de los flujos migratorios, así como las nuevas formas de migración, han venido también a presionar a los gobiernos locales. Hoy se ha acentuado la migración transfronteriza, aquella en que las personas cruzan las fronteras para quedarse de forma temporal o permanente en otro país. ¿Por qué ha crecido la migración mundial? ¿Cuáles son las características de los nuevos flujos migratorios? ¿Cómo explicar las oleadas que vienen a México de Centro y Sudamérica? ¿Podemos construir modelos migratorios vinculados al desarrollo, a la sustentabilidad y al respeto íntegro de los derechos humanos? Soy David Rondo, periodista, y en esta edición de Conciencia, espacio de análisis y discusión de la Universidad Autónoma de Coahuila, hablaremos sobre migración y dinámica transfronteriza con un grupo de investigadoras e investigadoras de nuestra universidad. Hoy me acompaña aquí el doctor Francisco Martínez Gómez. El doctor Martínez estudió su licenciatura en el Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey, donde egresó como ingeniero agrónomo administrador. Realizó sus estudios de maestría en Economía Agrícola en la Universidad de Wisconsin y sus estudios de doctorado en Ciencias Sociales con especialidad en Desarrollo Regional en la Universidad de Guadalajara. Fue consejero agrícola en la representación de México ante la FAO. Trabaja en el Centro de Investigaciones Socioeconómicas de nuestra universidad, la Universidad Autónoma de Coahuila, y forma parte del cuerpo académico Reestructuración Regional y Políticas Públicas. Sus trabajos de investigación son en torno a la globalización de la economía y a la sociedad en el ámbito de la agricultura, la alimentación y el desarrollo rural. Doctor, gracias por acompañarnos aquí. Muchas gracias. También me acompaña la doctora Laura Karina Castro Saucedo. La doctora Castro es psicóloga clínica, es profesora de tiempo completo de la Facultad de Trabajo Social de la Universidad Autónoma de Coahuila, es doctora en filosofía con orientación en trabajo social y políticas comparadas de bienestar social con la tesis Percepción de la exclusión social de los jóvenes en condición de pobreza en comunidades marginadas de Monterrey. Tiene una maestría en ciencias con especialidad en violencia familiar. Se tituló con la tesis Los recursos de dominio de sí mismo y el síndrome burnout en profesionales de atención a la violencia familiar. Trabajo que ganó el premio a la mejor tesis 2008 en el área de educación y humanidades. Ha sido investigadora externa para la evaluación y monitoreo del programa Jóvenes por la Equidad de Supera en el 2013 y en el 2018. La doctora ha participado en diferentes evaluaciones de programas sociales como consultora externa en instituciones a nivel municipal, estatal y asociaciones civiles. Es autora y coautora de artículos publicados en diversas revistas internacionales especializadas, entre los que destacan estudios sobre psicología de la delincuencia, de equidad y estilos de vida sostenibles y de procesos de resiliencia en profesionales que atienden a personas en situaciones de violencia. Su más reciente libro se titula Exclusión Social, Marginación y Pobreza, tópicos vigentes. Doctora Laura Karina, es un gusto tenerla aquí. Muchas gracias, gracias por la invitación. También se encuentra con nosotros el doctor Juan Carlos Centeno Maldonado. Es doctor en Política Pública y maestro en Ciencias con especialidad en Comunicación del TEC de Monterrey y especialista en Gerencia de Recursos Humanos de la Universidad Metropolitana de Caracas. Es sociólogo por la Universidad Central de Venezuela y licenciado en Educación por la Universidad Católica Andrés Bello de Caracas, donde se ha desempeñado
como profesor e investigador. También ha sido docente e investigador en la Universidad Nacional Experimental Simón Rodríguez, la Universidad Central de Venezuela, la Universidad de Monterrey, la Universidad de La Salle y la Universidad Autónoma de Nuevo León. Actualmente es profesor titular de pregrado y posgrado de la Facultad de Jurisprudencia de la Universidad Autónoma de Coahuila y es asesor del rector. Es también consultor de la División de Educación del Banco Interamericano de Desarrollo, investigador nivel 1 del Sistema Nacional de Investigadores y perfil deseable del PRODEP. Cuenta con 4 libros publicados, capítulos de libros y varios artículos publicados también en revistas nacionales e internacionales. Ha sido evaluador de revistas especializadas y ha participado en congresos y foros internacionales en nuestro país, Puerto Rico, Colombia, Costa Rica, Perú, Argentina, Ecuador, Brasil, Uruguay, Estados Unidos, Luxemburgo, España y Venezuela. Doctor Centeno, gracias por estar aquí con nosotros. Y está también la doctora Iris Rubí Monroy Velasco, es profesora titular de tiempo completo de la Facultad de Psicología de la Universidad Autónoma de Coahuila, nuestra universidad, es licenciada en Psicología y maestra en Psicología Clínica, ambas por la Facultad de Ciencias de la Conducta de la Universidad Autónoma del Estado de México. Realizó la especialidad en Migración Internacional en el Colegio de la Frontera Norte, pertenece al Sistema Nacional de Investigadores y cuenta con perfil deseable otorgado por el Programa para el Desarrollo Profesional Docente. Es líder del cuerpo académico Procesos Psicosociales y Salud y sus líneas de investigación versan sobre identidades, juventudes y migración. Ha realizado estancias de investigación en la Universidad Autónoma del Estado de México, en la Universidad de Texas Río Grande Valley, en la Universidad de Colima, en la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo y en el Centro de Investigaciones Interdisciplinarias en Ciencias y Humanidades de la UNAM. Pertenece a los núcleos académicos básicos de la maestría en Psicología Clínica y la maestría en Investigación Social. Tiene publicaciones de artículos, libros y capítulos de libros en sus líneas de especialización y es directora de tesis de pregrado y posgrado. También es integrante de la Red de Psicología Social de la Cátedra Psicumex de la Red Corimi. Doctora, muchas gracias por estar aquí. Gracias. Y bien, vamos entrando en materia. Hoy vamos a hablar de migración y de dinámica transfronteriza. Quisiera comentar este dato. El total estimado de personas que vivían en un país distinto de su país natal en el 2020 era de 281 millones de personas, un 3.6% de la población mundial. Estos son datos de la ONU. La cifra es superior en 128 millones a la cifra de 1990 y triplica con creces la de 1970. Hablamos, doctor Martínez, de que hoy 281 millones de personas son migrantes. ¿Cómo explicar este crecimiento tan monumental? Bueno, a partir de los años 80 se dio una transformación muy importante, digamos, en la organización de la economía y de la política, ¿no? Lo que algunos especialistas llaman el tercer ciclo de la globalización, ¿no? Estos cambios se generaron en parte por las grandes innovaciones tecnológicas que se dieron en los 70s, que dieron lugar a la utilización de computadoras, y esto obviamente tuvo impactos muy fuertes en la forma de operar las empresas. Entonces empieza a darse un fenómeno de construcción de redes de empresas donde en un lugar se producen algunos insumos, en otro lugar se producen otros componentes, y esto rebasa a los países, empieza a darse en distintos países, ¿no? Esto resultó, pues sí, en beneficios en determinados lugares, aquellos lugares donde había condiciones propicias para que llegaran esas empresas. Por ejemplo, esta región de Coahuila, de esta parte de Coahuila, pues ha sido una de las beneficiarias, porque llegaron aquí muchas empresas de la industria automotriz, como sabemos, y gracias a que había medios de comunicación, carreteras y también ferrocarril,
mano de obra barata, mucho más barata que en los Estados Unidos, y también había cierta infraestructura para desarrollar estas empresas, como también puede ser cuestiones de niveles de escuelas y demás, para formarte ingenieros, técnicos medios. Todos esos elementos hacían que aquí llegaran los recursos y las inversiones, ¿verdad? Sin embargo, las regiones más alejadas de estos centros, ¿verdad?, pues no están en esa misma situación. Entonces no tienen esas ventajas y empieza a darse un fenómeno que algunos llaman de desigualdad sistémica, ¿no? Y una de las causas de la migración está relacionada a la desigualdad, a la pobreza, también a los salarios bajos relativamente, a un crecimiento muy modesto que ha habido en los últimos, del 80 para acá, y además muy irregular en general, hablando de la América Latina, ¿no? Que por cierto, la América Latina pues es la región más desigual del mundo, y la CEPAL, que es la Comisión Económica para América Latina, ya tiene pues muchos años intentando cambiar esta situación. Sin embargo, hasta la fecha todavía seguimos siendo la región más desigualdad. Toda la desigualdad es una razón. También hay que sumarle a estos cambios que se empiezan a dar, que con el uso de estas nuevas tecnologías también el crimen organizado, ¿verdad?, utiliza estas tecnologías, se transnacionaliza, por decirlo así, y se convierte en un fenómeno que pone desafía a las autoridades de los países, ¿no?, constantemente, y lo seguimos viviendo, ¿no? Y esto obviamente que es otra causa para que propicia la migración, ¿no? Está también las violaciones a los derechos humanos, está también los desastres ecológicos, ambientales, el cambio climático. Todos estos factores juntos de alguna manera contribuyen de una u otra forma a este fenómeno, ¿no? Y obviamente que ya aquí los compañeros seguramente lo van a explicar un poquito mejor a nivel de los cambios que se dan, por ejemplo, en la familia, ¿no? Que un cambio muy importante, patrones familiares, ¿no? Todos los elementos pues nos dan una visión de estos fenómenos que estamos viviendo. Al mismo tiempo nos representan un gran desafío para poder juntar todas estas causas y explicar un fenómeno tan complejo como es el de la migración. Gracias, doctor. Doctora Castro, Sí. ¿cuál es su reflexión sobre las causas que están originando este crecimiento? Claro, pues escuchando aquí al doctor también en la reflexión, estos cambios que ha tenido la sociedad y las sociedades, ¿no?, en procesos económicos, políticos, en procesos sociales, ¿no?, las familias, esto que señalaba el doctor es muy interesante, que al final los motivos de la migración también se han diversificado, ¿no? Cuando nosotros nos acercamos a la población y les preguntamos ¿por qué te fuiste? ¿Por qué saliste de tu país, ¿no? Pues estos motivos ahora ya no son solo el sueño americano, ¿no?, que era como esta mirada de trascender a otro país y mejorar la condición de vida. Claro, sigue permaneciendo en esencia, pero la condición de vida que se espera también ha cambiado. Entonces hay procesos tan simples y diversos como es la cuestión de los refugiados, ¿no?, que salen por una condición, porque ellos mismos lo dicen, no sé, yo no quería irme, yo estaba muy feliz en mi país, ¿no?, pero tuve que irme, porque si no me moría. Entonces hay como una cuestión también de sobrevivir. La esencia del ser humano es esa, ¿no?, siempre busca sobrevivir. Entonces hay una necesidad también de una mejor condición de vida, claro, ha permanecido. Y también estos cambios que han tenido las familias, porque por ejemplo, antes la migración mayoritariamente era de hombres, ¿no?, y hombres jóvenes, ¿no?, también como que con ciertas características. Y ahora tenemos mujeres migrando solas, mujeres migrando con niños, niños migrando solos,
Entonces hay un proceso que se amplía ante esta posibilidad de que las mujeres que se están quedando solas sin posibilidades de sacar adelante sus familias en su país de origen, pues están viendo la necesidad también de salir de sus países, ¿no? Entonces la cuestión es que se diversifica y la desigualdad se incrementa, porque entonces ya no solo es cuidar a estos hombres jóvenes que están migrando, ¿no? Y ya también están las mujeres, los niños y los menores viajando solos, ¿no? O sea, hay una transformación en el proceso social, en la condición de desigualdad y de exclusión que viene desde el país de origen, se permea en el país de tránsito y continúa hasta el país de destino, ¿no? Entonces hay como esta acumulación de exclusión, acumulación de desigualdad, que es tal vez de las cosas que nos concierne, porque lo que estamos aquí también discutiendo este tema, ¿no? Pero evidentemente la transformación de la sociedad, las familias y la forma en que están organizadas las comunidades, pues está trascendiendo, ¿no? Además de otros factores que el doctor bien señala sobre la cuestión económica y política. Muy bien, muchas gracias, doctora. Doctor Centeno, ¿qué otras características tienen los nuevos flujos migratorios? Bueno, abonando a lo que decían los colegas anteriormente, uno de los principios en política es que la democracia, la gran deuda de la democracia en América Latina es la pobreza. Entonces, hablar de democracia en un continente que está completamente complicado a nivel de indicadores de pobreza es un disparador inmediato de buscar nuevas oportunidades. Somos el nuevo continente, es un continente de oportunidades, y ahora resulta que los habitantes de este mestizaje de este continente salen a buscar nuevas oportunidades fuera del continente nuevo. Y el factor fundamental, tratando de hilvanar lo que dicen los compañeros, sin lugar a duda yo pensaría que es la violencia. En América Latina lo podemos ver desde México hasta Argentina, los focos de violencia en todos los países por condiciones diferentes, pero signados posiblemente por el narcotráfico, el tráfico de armas y todo lo que es el tráfico de personas, se suman en una gran bomba de tiempo que es producto de la pobreza. De alguna forma, de gobiernos complacientes, pocos supervisores de lo que está pasando en los países, y en esas condiciones la persona lo que hace es una estrategia, no creo ni siquiera que es una estrategia, es como el último recurso para sobrevivir, como bien decía la doctora. Entonces mi condición de humano, de conservar mi vida, es salir de donde me pueden matar. Y el gran problema, por lo menos hablando de México, en el caso del Triángulo Norte Centroamericano, es que hasta las pandillas tienen nombre. Y hablamos de los maras salvatrucha. Y la gente no quiere vivir en El Salvador porque sabe que una familia con un mara es posible que haya un exterminio completo de la familia. Pero cuando volteamos a ver Honduras con los indicadores de pobreza, y hace poco que hablábamos antes de iniciar el programa, el caso de Haití, donde solamente es comparable con los indicadores de los países más pobres de África. Entonces tenemos un país básicamente con indicadores africanos en América Latina. No pudiera decir lo contrario de Venezuela, partiendo de mi origen, porque Venezuela ha experimentado en estos últimos años una crisis absolutamente de gobernabilidad y de economía. Venezuela no es un país migrante, y sin embargo, de una población de aproximadamente 32 millones de habitantes, se calcula en cifras extraoficiales que hay entre 7 y 8 millones de venezolanos fuera de Venezuela, lo que implica que entre un 20 y 25% del país vive fuera de Venezuela, hecho histórico que no pasó en ningún momento, ni siquiera en los procesos de la independencia. Entonces, sin lugar a duda, es un proceso, es una decisión personal humana, y es un instinto completamente animal, ¿no? Este instinto animal de sobrevivir, y yo creo que la migración te impulsa en América Latina la necesidad de seguir vivo, ¿no? Antes que la economía está la violencia como factor principal de la expulsión. Yo creo que sí. En América Latina lo vería así, y hablando de las dos crisis más grandes antes de la de Ucrania, que es la crisis de Siria y de Venezuela, ya la gente sale desesperada buscando seguridad. Pero son sin duda muy diversas las causas. ¿Cuáles serían para ustedes las fundamentales que obligan a los migrantes a dejar todo para aventurarse en un viaje que muchas veces termina en destinos inciertos y muchas veces es imposible llegar a su final?
Pues de acuerdo a lo que hemos investigado, la causa fundamental y principal por la cual salen de su país es la familia, ¿no? O sea, en este sentido de tener una mejor calidad de vida para la familia o incluso pues, ¿no? Seguir vivos. Algunos de los relatos que hemos recogido es que muchos de ellos te dicen, yo una noche antes llegó la Mara, me pude escapar y entonces decidí venir, ¿no? Porque justamente pues están huyendo, ¿no? Son estos desplazamientos forzados que la violencia está permeando y que de alguna manera sí piensan como en este sueño o como dirían por ahí, en esa pesadilla americana, pero de alguna manera sí están creyendo en estos imaginarios sociales que la vida va a ser mejor. Y en muchos de los casos sucede así, pero bueno, tenemos historias de migrantes que por supuesto que pierden la vida en el tránsito, ¿no? Y que no llegan al destino por todas estas problemáticas que comentaba el doctor Centeno y los doctores que me han antecedido. Pero el motivo principal por el cual salen es para tener algo mejor, una tranquilidad, ¿no? Dicen ellos, y el poder vivir, ¿no? El no sentirse agobiados por el contexto, sino más bien un poco en camuflajeados, ¿no? Por ejemplo, aquí en México, cuando hemos trabajado con refugiados, en el sentido de decir, aquí por lo menos nadie me conoce, estoy a salvo y voy a empezar a hacer una nueva vida acá, ¿no? En esta segunda oportunidad o tercera o cuarta, porque muchos tienen eventos violentos complicados en el tránsito, pero ese es el motivo fundamental, ¿no? La familia y el poder tener una vida mejor. Es muy dramático, doctor Martínez, pensar que un migrante deja una situación tan apremiante, deja su país para tratar de emprender un nuevo vuelo, aún asumiendo el riesgo y sabiendo que va a enfrentar el crimen organizado, autoridades corruptas, la estigmatización y muy probablemente la violación de sus derechos humanos. ¿Qué está pasando? O sea, pensaríamos que después de 50 años los modelos económicos permitirían a las personas anclarse con más fuerza en sus comunidades, en sus países, en sus regiones donde habitan, y no ha sucedido así. ¿Qué está pasando con esta asimetría de los modelos económicos? Bueno, algunos investigadores que tratan estos temas para explicar qué es lo que está sucediendo en esta etapa que llaman algunos de la globalización, ¿verdad? Pues señalan que hay ciertas lógicas de expulsión dentro del funcionamiento de la economía, que como explicaba hace un momento, pues hay muchas ventajas que nos generan las innovaciones y demás, que les permiten a muchas empresas tener éxito o formar parte de cadenas globales de producción, pero hay otros que no pueden acceder a ese tipo de lógicas, y entonces empieza a darse una exclusión de regiones, exclusión de personas, y todo eso de alguna manera abona a que se den estos fenómenos de desesperación, ¿no? Hay por ahí un libro de una doctora muy famosa, Sasaki Sassen, que hizo un libro precisamente sobre las expulsiones, y hablaba un poquito que a veces de estas expulsiones son un poco violentas, ¿no? Porque son cambios, de repente los cambios tecnológicos, ¿verdad?, son muy rápidos, y algunos segmentos que formaban parte de cadenas de producción dejan de ser competitivos porque son más competitivos en otros, y entonces de repente grandes núcleos de personas se ven sin empleo, ¿no? Entonces ese tipo de funcionamiento de la economía, que además está asociada a un cierto, como dice la CEPAL, déficit de gobernanza, ¿verdad? Tenemos una economía global, pero no tenemos un sistema de gobernanza plenamente global. Hay lo que llama esa falta para
para ponerse de acuerdo todos los gobiernos por ejemplo, hacer como lo ha propuesto la CEPAL por ahí, la Comisión Económica para América Latina, hacer pactos entre los países donde salen los migrantes y los países que los reciben, para que esto se haga, digamos, de una manera ordenada, de una manera que respete los derechos humanos y demás, ¿no? Todavía ese tipo de acciones o ese tipo de consideraciones que involucran la convergencia de varios gobiernos, pues no es lo suficientemente eficaz para evitar que de repente se den estos cambios que son muy dramáticos. También veía yo, por ejemplo, en los informes de la Organización de las Naciones Unidas para la Infancia, la cantidad muy impresionante de niños, como decía la doctora, que van en las caravanas y que no llevan padres, pero los mandan así en esa situación, y que de alguna forma también lo señalan estos informes, que la sociedad en su conjunto pues no toma mucha conciencia de la gravedad de este tipo de problemas, ¿no? Entonces sí, a veces estos cambios son violentos, a veces no es algo así provocado, ¿verdad? Pero sí es consecuencia de algo que está sucediendo, que hay que seguir investigando para ver, y que es complejo porque son distintos factores. Hablamos factores económicos, hablamos factores de cambios en las identidades de las familias, hablamos de la cuestión del cambio climático, hablamos del deterioro ambiental, ¿no? Entonces hablamos de la seguridad, ¿no? De que es un problema muy recurrente en los países de la América Latina, el desafío que tienen las sociedades y los gobiernos para resolver este problema, que se dan pasos adelante, pero también pasos hacia atrás, ¿no? Gracias, doctora. ¿Alguna aportación sobre esto? Y quisiera preguntarle sobre las dinámicas transfronterizas. ¿Qué debemos entender ahora por esta migración transfronteriza? Sí, bueno, siguiendo un poco las ideas del doctor también, y antes, hay pues un proceso que a nosotros nos parece muy interesante, ¿no? Nosotros ahorita estamos trabajando con un proyecto de derechos humanos, ahorita que preguntabas sobre derechos humanos también, y es que, como dice el doctor, este problema pues es muy complejo, ¿no? Tiene muchas vertientes de donde analizar, y el tema de derechos humanos pues es justamente un tema que nace de este proceso de desigualdad y de exclusión y de expulsión, ¿no? Económico, político, etcétera. En el sentido que el migrante o la migrante cuando está en tránsito y desde el momento del primer día que sale de su casa, ¿no? Pues ha perdido todo derecho, ¿no? Y en el entendido que estos organismos internacionales pues han estado trabajando y trabajan para que eso no sea así, pues sigue siendo así, ¿no? Sigue existiendo esta situación de que no se respetan los derechos, de que no se están cubriendo los derechos, ¿no? O sea, hay una discusión sobre la necesidad de que sean una mirada más focalizada acerca de cómo los derechos de todo ser humano tendrían que ser instalados y defendidos, y en el caso de la población migrante, la necesidad de que sean los países y los estados de forma muy focalizada quienes puedan generar estrategias de atención a estos derechos, ¿no? Porque justamente se están quedando fuera de la gama de beneficios que cada sociedad por la que van transitando, cada país, cada estado por el que van transitando, pues que no los incluye, ¿no? En ese sentido, la necesidad de también pensar estrategias prácticas para poder atender los procesos que están viviendo, porque nos quedamos de pronto luego en una discusión muy global, ¿no? De todos los problemas que ya sabemos que ellos están teniendo y siguen teniendo, y en lugar de disminuir están incrementando, ¿no? Entonces de pronto faltan estrategias prácticas, ¿no? de cada localidad y de cada academia y de cada estado y de cada país, para poder realmente hacer algo, ¿no? Entonces un poco lo que nosotros estamos trabajando, por ejemplo, con el proyecto, tiene que ver con la atención a la salud, ¿no? Y específicamente con el derecho a la salud, derecho a acceso a la salud, porque ¿qué es lo que está pasando con esta población? Son la población más vulnerable en el tema de salud,
No tienen acceso a sistemas de salud, no tienen derecho al sistema del centro de salud, del hospital tal, del beneficio del seguro social, etc. Entonces, vienen en una situación de vulnerabilidad extrema, ¿no? No solo en una cuestión de salud física, sino también de salud emocional, ¿no? En donde estos niñitos que van viajando solos, ¿en qué condiciones de salud creen que se encuentran, ¿no? Entonces es dramático que en un proceso de acceso a un derecho tan básico como es la salud, no se puede sostener, no se puede tomar en cuenta. Entonces, ahorita escuchando esta mirada del doctor, bueno, hay estas otras disciplinas que también tenemos que incorporar en estas estrategias, ¿no? Porque a la academia, como a la sociedad civil, como a las instituciones públicas, pues nos toca poner como todas estas vertientes de política pública de atención, ¿no? Y realmente creo que nos quedamos cortos, ¿no? Porque en el proceso, claro, de revisar el problema y de reflexionar sobre el problema, de pronto nos hace falta como aterrizar y bueno, eso es otro tema de discusión, ¿no? Y bueno, en el caso de nosotros, en las investigaciones que hemos hecho hasta ahora, pues vemos la forma en que en estas fronteras, ¿no? Podemos revisar, al menos en el caso de México, ¿no? Que son todas estas poblaciones que vienen de Honduras, El Salvador, Guatemala, al menos en las casas del migrante, que es en donde nosotros hemos tenido mucho acceso, son las poblaciones que están principalmente aquí en la Casa del Migrante de Saltillo, son estas 3 poblaciones las que están como más representativas, ¿no? De Centroamérica, Honduras, Salvador y Guatemala. Hay otras representaciones, pero su mayoría son de estas poblaciones, ¿no? Y en el caso después por el paso por México y hacia Estados Unidos, bueno, también tenemos el caso de mexicanos, ¿no? que evidentemente están también representados en esta otra cruce de la frontera, ¿no? Y bueno, algo que ahorita también escuchando al doctor yo quería también agregar en el tema de los procesos identitarios, porque algo que sucede, y no solo con las familias, es también en un plano individual, ¿no? Las personas que están en un proceso de migración realmente están cambiando, están mutando a tal nivel que realmente hay un proceso también de cambio en su identidad, ¿no? Parece como que si su identidad también está migrando, ¿no? O sea, no hay una identidad clara, ¿no? Entonces, ¿de dónde soy? Soy de allá, pero luego también ahora estoy acá, porque este proceso que decían, por ejemplo, de las familias, ¿no? La familia que es el motivo, ¿no? Sí, pero la familia también se coartó, ¿no? O sea, la familia se quedó allá y ellos lo dicen, ¿no? O sea, es que todo el tiempo pienso en mi familia y me siento mal porque mi familia está allá, dejé a mi hijo, dejé a mi hija, dejé a mi esposa, dejé a mi pareja y después yo estoy aquí y hay como también un proceso de confrontación muy importante que eso afecta evidentemente su estado emocional, porque ellos dicen, bueno, es que esto no es lo que dijeron que iba a ser. Estoy muy decepcionado de lo que dijeron que iba a ser esto, pero ya no puedo regresar, no puedo echarme para atrás porque todo lo que he sufrido y todo lo que han sufrido todos y todo lo que he hecho para estar aquí en donde estoy, tengo que seguir, ¿no? Pero estoy decepcionado de lo que me está pasando y de lo que estoy viviendo, pero tengo que seguir. O sea, hay un proceso emocional y social muy, muy impactante que estas personas en movilidad pues están sufriendo, ¿no? en este proceso de trasladar fronteras, porque no solo es como caminar, ¿no? Sino es como todo lo que me está pasando internamente, emocionalmente, socialmente y además todo lo que me rodea económicamente, políticamente y en mi proceso de acceso a los derechos, ¿no? Entonces hay un montón de cosas que decir. Sí, hay muchas cosas de las que platicar sobre migración. Doctor Centeno, han hablado aquí los investigadores, usted mismo, sobre la necesidad de acuerdos, estrategias, políticas públicas. ¿Cómo aterrizar políticas públicas eficientes para atender problemas derivados de la migración? Hablaba aquí la doctora Castro de ir puntualizando cosas como la salud, pero hablamos de salud, hablamos de seguridad, hablamos de derechos humanos, hablamos de atención digna para los migrantes. La alcaldesa de Piedras Negras decía hace 5 o 6 días que acababan de expulsar, o deportar, fue la palabra que utilizó, acaban de deportar a 1,800 venezolanos. Hay miles más allá y
evidentemente presionan las fronteras los migrantes y parece ser que no hay capacidad de respuesta para ello. Bueno, yo voy a tomar el último punto que decía la colega, que decía que el triángulo norte centroamericano en población es el que se aparece con mayor concentración en las casas del migrante. Y voy sobre el tema que decías de Piedras Negras. En este momento no es tan así. En esta crisis de la sanción que hace los Estados Unidos hacia los ciudadanos venezolanos, hizo que todo este montón de ciudadanos venezolanos, que son miles, se devolvieran. Entonces ahora las casas del migrante de Coahuila tienen mayor población venezolana en este momento. ¿Qué hablamos de las políticas públicas? O sea, hablar de una política pública global, que es lo que plantea el doctor, es complicadísimo. Pero yo sí quiero retomar la parte de derechos humanos desde lo que es el diseño institucional. Después de las guerras y toda la crisis del nazismo, se hace la Declaración Universal de Derechos Humanos en el año de 1948. A la fecha han pasado 74 años. Y sin embargo, y lo firmamos, ¿no? México y todos los países que son miembros. Sin embargo, la reforma de los derechos humanos se hace en México en el 2011, para que más o menos saquemos cuenta cuántas décadas pasaron para la reforma. Lo que implica que la reforma de derechos humanos del 2011 representa en México la reforma constitucional más grande en la historia de la Constitución mexicana, que tiene más de 100 años. Entonces esto implica que a partir de ahí salen varios disparadores, y uno de los temas es el migratorio. Fíjate que la ley de migración en México penalizaba la condición de migrante. O sea, ser migrante en México era un delito, era una condición de ilegalidad. Y eso se acaba de resolver hace 11 años. Entonces, si tenemos un marco institucional que dice que todos los que seamos o no mexicanos, y podemos tener libertad de culto, de género, de lo que quieras, y de movilidad dentro del territorio mexicano, está constitucionalmente contemplado. Pero si a eso le sumamos la ley de migración, que despenaliza la condición de ser migrante, tenemos un paso claramente dado. Pero cuando vamos a ver a la Comar o todos los entes reguladores de los procesos migratorios, están colapsados. El caso de las caravanas del año pasado, ¿se acuerdan? Estas caravanas post-COVID, y esta otra, el caso venezolano, es imposible, pareciera humanamente imposible de atender. ¿Y por qué lo vemos así? Porque, bueno, si no hay convenios bilaterales, no hay presupuesto que aguante poder atender tanta gente. Entonces, el principio de la economía, ya que el colega está en el CICE, es la escasez de recursos. Y cuando se hace políticas públicas, hay que definir cuáles son los problemas, y sin lugar a duda, el problema migratorio es un problema principal en la agenda global y está tipificado en los Objetivos de Desarrollo Sostenible 2030. Sin embargo, ¿dónde están los recursos? En países latinoamericanos, en crisis todo, con altos índices de pobreza. México, o sea, más de la mitad del país está en pobreza. Estamos hablando de 127 millones de habitantes, que aproximadamente el 50-51 en diferentes índices, antes de la medición de este año, no, que me corrija el doctor, está en condiciones. Entonces, imagínate cuando esta gente voltea y ve que llegan miles de migrantes en iguales o peores condiciones que ellos, y que el Estado tiene obligatoriamente, por todos estos convenios y por diseño institucional, que atender a los migrantes. Y luego tenemos comentarios desafortunados, como, bueno, no es que todos los migrantes que llegan a México son malandros o son delincuentes. Eso le molestó muchísimo a México cuando lo decía Trump, ¿no? Pero en México se repite el estigma de que los migrantes, no todos, pero algunos pueden servir para algo. O como me decía una vez en una mesa de comida de unos amigos, es que yo no tolero tanto migrante. Le dije, me paro en la mesa y dejo de comer contigo, porque yo soy un migrante. No es que tú eres diferente. Entonces la diferencia es que si te bañas bien y tienes con qué comer y no le caes a problemas del país, bienvenido a mi país, ¿no? Pero todos los miles de migrantes que apestan porque tienen días caminando, porque vienen enfermos, porque vienen muertos de hambre, esos molestan en todos los países. Entonces, evidentemente, pareciera que vamos empujando, y lo último de Biden con el caso de Venezuela es, ahí te los dejo, México, ve cómo resuelve. El caso de Trump es, subo el muro
Y el caso es la posibilidad de la vuelta de Trump después de un gobierno tan gris como el que ha tenido Biden, ¿no? Entonces, ¿cómo nos preparamos o cómo nos organizamos? ¿Para qué nos sirven la ONU o para qué nos sirve la OEA, la Organización de Estados Americanos, cuando evidentemente o ya están fuera, ya han perdido su vigencia, o evidentemente no queremos hacer nada entre los países para mejorar? Entonces, hablar de una política pública global es complicadísimo. El diseño institucional en México está clarísimo desde la reforma del 2011, pero como bien dice la doctora, ella trabaja en una política de salud en una zona específica. ¿Cuántos diseños de políticas públicas? Porque hablan de política pública como que fuera todo. No, la política pública atiende un problema público en especial para una población en específico, con un presupuesto y con un diseño autosostenible en la zona a nivel de presupuesto. Entonces no es una política así, son políticas públicas que van a atender diferentes factores. Pero yo creo que lo dejaría hasta ahí porque estamos a tiempo y a Iris le toca hablar también. Muy bien, sí. Doctora Monroy, ¿qué nos puede puntualizar sobre las reflexiones que ha hecho la mesa? Qué complicado. Sí. Sí, pues yo creo que varias, ¿no? En la primera, donde el doctor hace referencia sobre la cuestión específicamente de las zonas de expulsión y de las de acogida, pues tenemos esta teoría de push-pull, ¿no? Lo que empuja y lo que jala, en relación a cuáles son esos indicadores. Y volvemos a lo mismo, ¿no? Yo creo que la pobreza extrema, la delincuencia es la que hace que salgan, pero también es con la que se encuentran en el tránsito. En relación a tu pregunta de lo transfronterizo, pues es que justamente estos migrantes traen consigo todo su bagaje cultural, no pueden dejarlo, no es que estoy en este desplazamiento forzado y entonces dejo mis creencias, mis prácticas cotidianas, sociales y demás de mi país, no, pues me las llevo. Y entonces, ¿qué hacemos? Pues justamente o sea, el migrante migra con todo, como con un paquetito, ¿no? Como decía acá el doctor Centeno, mucho se estigmatiza al migrante y entonces si tiene condiciones menores a las mías, que eso siempre se ha visto, entonces hay que temerle. Pero los migrantes pues realmente están pasándola mal, ¿no? Cuando los encontramos en el semáforo y demás, que solicitan que uno le dé algo, ¿no? Pues habría que pensar y reflexionar sobre que verdaderamente podemos hacer algo, porque su tránsito por México no lo va a parar nadie, digo, sin ni la delincuencia ni los gobiernos que no les realmente no están no les están garantizando un derecho de nada, pues tú no lo vas a parar, pero sí puedes ayudar, ¿no? Así, de a uno a uno. Porque justamente esto es lo que se ha visto, que puede generar ciertos movimientos o ciertos cambios. Llegar a la política pública es importante, pero para llegar allá hay mucho trecho, o sea, demasiado. Digo, ahorita ya escuchamos de los 80s al 2011 que haya un cambio, bueno, pues hay que esperar entonces que 30 años más o qué, ¿no? Entonces yo creo y siempre he creído en los cambios de a uno, ¿no? En estas cosas pequeñas, donde verdaderamente uno puede hacer algo por el otro. Entonces, en estas cuestiones justamente de migración, y estas temáticas sí tienen muchas aristas y una de ellas es que este migrante necesita como que alguien realmente lo escuche y que lo acoja, ¿no? Yo creo que eso es algo que tendremos que tener claro, sí en la academia, pero también en la sociedad. Muchas gracias, doctora. Se nos ha ido el tiempo como volando. La verdad es que el tema es muy interesante, muy complejo. No sé si alguno de ustedes quisiera hacer una conclusión sobre hacia dónde vamos y cómo podemos ir trabajando mejores modelos de estancia y de atención a los migrantes en México. Yo creo que a nosotros los investigadores nos toca como
una tarea así muy grande, ¿no? O sea, tenemos como esta la labor o función de generar conocimiento, ¿no? Generar saber, generar todo este proceso teórico y de análisis crítico, ¿no? de los problemas que atendemos. Y al mismo tiempo, cada vez más nos toca también como actuar, ¿no? Como ser activistas o generadores de movimientos de acción, lo que decía ahorita la doctora, nuestros movimientos que se van generando y que empiezan en cualquier parte, ¿eh? O sea, pueden comenzar en nosotros, en nuestros estudiantes, en nuestros maestros y después en las instituciones y todo aquello a lo que podemos llegar a tener alcance y no sabemos en quién, alguien que nos está escuchando en este momento va a tomar algo de nuestras palabras y puede generar un movimiento, ¿no? Entonces yo creo que esa doble labor que nos toca, tanto como generadores de conocimiento como generadores de acción, es algo que nos vuelve como muy responsables a los académicos, pero que sin duda tiene que trascender a las instituciones, ¿no? A la organización de la sociedad civil, a la institución pública, que como bien dicen los compañeros, si no, pues nos quedamos en acuerdos y convenios y muy bonitos, pero pues ahí se quedan, ¿no? Entonces yo creo que esta mesa es muy grata por eso, porque va a tener este mensaje. Muchas gracias. Doctor, ¿tenía una conclusión? Fíjate que yo voy a concluir con un ejemplo, ¿no? En años pasados, la doctora Iris Monroy me acompañó en un sínodo de una tesis sobre niños del Triángulo Centroamericano que viajan sin acompañante. A partir de ese proceso con una alumna, esta alumna presentó sus avances en Europa, en Estados Unidos y en INJUVE. Y el día de hoy, que no te había comentado, la maestra ya casi doctora Yané León está en la OIT trabajando para niños dentro de la OIT. Entonces yo creo que el nivel de sensibilidad que puede dar la academia con un trabajo de campo, pero cuando ves que en una escala de unos 5 años esta persona ha estado en Save Children, ha pasado a varias ONG y me dice en días pasados, hace como 3 meses, doctor, estoy aspirando a un cargo en la OIT, hágame la carta de evaluación, me la manda a la organización, le evalúo y a los días me dice, fui seleccionada. Entonces sientes que es un gran aporte que hace la universidad cuando ves que alguien que pasó ni siquiera en licenciatura, sino por un solo posgrado en la universidad y que tuvimos la oportunidad de acompañarlos, yo como director, Iris como sínodo y la doctora Gabriela de la Peña como sínodo, hoy día es voz cantante de los niños, niñas y adolescentes dentro de la OIT. Creo que se está haciendo el impacto necesario para transformar la sociedad, ¿no? Muy bien, no sé si usted agregar algo, doctora. Creo que concluiría con 2 palabras, ¿no? Una sería sensibilizarnos como sociedad, todos aquellos que nos están escuchando, de que la vida que tenemos a nosotros en este momento no nos tocó ser migrantes, ¿no? Y la otra es que, bueno, desde mi caso y desde algunos casos de los que nos ven, nos escuchan. Y la otra es la indiferencia, ¿no? No ser tan indiferentes ante estas otras realidades que obviamente no son las tuyas, pero que de alguna manera en algún momento podrían ser. Entonces yo creo que con eso cerraría. Muchas gracias, doctora, muchas gracias. Les agradecemos aquí a nuestros investigadoras y a nuestras investigadoras sus aportaciones, su análisis, sus reflexiones sobre este problema tan complejo de múltiples aristas que es la migración. Seguramente en otro programa volveremos a hablar de dinámica transfronteriza y migración. Muchas gracias por estar atentos a este programa Conciencia, un espacio de análisis de nuestra universidad, la Universidad Autónoma de Coahuila.